Buenos días. Bienvenidos una vez más a otro webinar de Zetacatecco Colombia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Biotime Colombia. Nos va a acompañar mi compañero Juan Cadavid. Como siempre, invitación a seguirnos en nuestras redes sociales como Zetacatecco Colombia, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Preguntas que siempre nos hacen al inicio y a lo largo de todo el webinar. Este webinar, el video va a estar disponible. Sí, señor, a todos los que se inscribieron al webinar, hayan asistido o no, hayan llegado unos minutos después, media hora después, todo aquel que se inscribió al webinar, les va a llegar un correo 1 hora luego de haber terminado con el video del webinar y con un pequeño diploma de asistencia. ¿Okay? Entonces, sí, el webinar les va a estar llegando el video a todas las personas que se hayan inscrito a participar con nosotros. El día de hoy, como les comentaba, va a ser mi compañero Juan Cadavid, gerente de producto de tiempo y asistencia, el que nos va a estar acompañando en el tema de Biotime. También en la parte de atrás, como siempre, nos ayuda mi compañera Paula Higuera del departamento de marketing también, que va a estar ayudándole allí con algunas preguntas. También está nuestro compañero Fernando Hernández, analista de proyectos, quien va a estar también por aquí en el panel de chat. En este momento les voy a hacer un pequeño sondeo que normalmente yo hago y es para preguntarles, ¿es la primera vez que asiste a uno de nuestros seminarios web? Sí, es la primera vez que asisto, no es la primera vez. Esto nos ayuda un poco a saber cuántas personas nuevas tenemos en este momento. Vamos a dejarlo allí 1 o 2 minuticos para que me vayan ayudando con sus votos. Simplemente hacer clic en sí o en no para saber si tenemos muchas personas nuevas el día de hoy, si tenemos muchas personas que más bien siempre están repitiendo. Ahora tenemos un 35% de votos de las personas que están conectadas y nos dicen que el 87% son personas que ya han asistido. Tenemos en este momento va por un 10% los que han asistido por primera vez. Vamos a ver, vamos a dejarlo unos segunditos más. Hasta ahora han votado el 55%. Tenemos ya el 62%. Vamos a ver si nos ayudan algunas personas más para llegar al 75% de votos y con eso ya tener un mejor número. Bueno, creo que ya podemos cerrar por este momento. Tenemos 62% de votos y solo el 9% son personas que están viniendo por primera vez. Ese 9%, bienvenidos. Muchísimas gracias por confiar en ZK para uno de nuestros webinars. Esperemos verlos de nuevo, como sé que tenemos muchísima gente que está constantemente repitiendo. Y ahora sí, formalmente, bienvenido mi compañero Juan Cadavid, gerente de producto de tiempo y asistencia y nuestro experto en el tema de Biotime Colombia, que nos va a estar hablando el día de hoy. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Roger. Muy bien, gracias. Gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Genial estar acá nuevamente con ustedes en estos espacios para compartir con ustedes la información de nuestros productos. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, la cual contiene el siguiente temario. Antes de empezar, quiero recordarles cuál va a ser la metodología que vamos a usar mediante la presentación. Vamos a explicar una parte teórica de lo que vamos a ver hoy. Vamos a sacar 2 espacios, más o menos aproximadamente cada 15 minutos para resolver las preguntas. Así que ustedes pueden escribir sus inquietudes mediante la plataforma en la opción del chat. Bueno, no siendo más, entonces damos inicio a la presentación del día de hoy. El tema que hoy vamos a tratar son los conceptos de nómina, en este caso para Biotime Colombia. Vamos a hablar de lo que son los ausentismos, los compensatorios y los códigos de nómina. Es muy importante, digamos que el éxito de estas soluciones es que si no dominamos el tema del cálculo de una prenómina, si no conocemos los conceptos, difícilmente podremos llevar exitosamente un proyecto. Entonces, por eso es muy importante conocer en detalle cada uno de estos conceptos. Bueno, entonces iniciamos con el tema de qué son los conceptos de nómina. Bueno, son todos
los tipos de horas trabajadas y no trabajadas que están asociadas a la jornada ordinaria de un trabajador. Existen dos tipos de conceptos de nómina que se pueden calcular con base al tiempo trabajado y los que representan el tiempo ausente, que en este caso son los ausentismos. En Colombia, nosotros tenemos aproximadamente, por ley, aproximadamente 26 conceptos de nómina diferentes. Cada uno tiene una forma de interpretación y digamos que un efecto diferente al momento de calcular la nómina de los empleados. Entonces, cuando hablamos de conceptos de nóminas basados en horas trabajadas, estamos hablando de lo que comúnmente se llama como las horas ordinarias, los recargos nocturnos, las horas extradiurnas, los dominicales, los recargos dominicales, los domingos y festivos con compensatorio y sin compensatorio. Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos los conceptos de nómina en Biotime Colombia, que se pueden calcular con base a la marcación de entrada y la marcación de salida que realiza el empleado. Los otros tipos de conceptos que existen son los ausentismos, que en sí tienen diferentes tipos de motivos, que ya vamos a ver a continuación. Entonces, los ausentismos hacen referencia a todo lo que son los tiempos no laborados en una nómina y que están justificados por un respectivo motivo. ¿Cuáles son esos motivos? Por cada compañía que esté realizando una nómina existen diferentes motivos. Puede que tengan unos 5 o 6 motivos muy específicos, como puede que tenga más de 10 motivos diferentes de ausentismos. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de ausentismos? Cuando hablamos de los permisos remunerados, los permisos no remunerados, las vacaciones, las suspensiones, faltas sin excusa. Entonces, esos son los 5 tipos de ausentismos, pero de estos 5 tipos pueden salir muchísimos más. Entonces, ¿por qué esto es clave? Digamos que los ausentismos son importantes, incluirlos al momento de generar una liquidación de una nómina o una prenómina, porque son los que nos van a permitir, digamos, saber si se le debe restar tiempo, se le debe restar dinero en el salario del empleado. Entonces, gracias a esto es que se puede, digamos, conocer ya más en detalle cuál es el salario final de los empleados. Es decir, todos esos tiempos que están justificados, que el empleado no trabajó, son los que nos permiten ya establecer el valor final de la nómina. Bueno, en Biotime Colombia, todos estos conceptos que estaba mencionando se pueden configurar de forma manual. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede adaptar a la necesidad de cualquier tipo de compañía en Colombia. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer, por ejemplo, horas ordinarias que apliquen para una persona, una empresa o un centro de costos o un departamento específico. Porque, por ejemplo, tengo una compañía que en este caso genera una nómina diferente por cada tipo de empleado o por cada empresa. Si hablamos, por ejemplo, de una compañía que tiene diferentes sucursales y que dado el caso en cada sucursal, se hace una liquidación diferente. Entonces, en Biotime Colombia, yo tengo la opción de crear estos conceptos y asociarlos a cada compañía o a un grupo de empleados específicos. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que posee la solución, ya que nos permite establecer todos estos conceptos de forma personalizada en la cual yo puedo asignar el código del concepto, que es el que se va a integrar directamente con nuestro software de nómina, y la descripción de ese concepto. Cuando hablamos de la descripción, realmente es el nombre que yo le quiero dar al concepto. Probablemente en algunas empresas el salario básico se llama horas ordinarias, pero para otras se puede llamar, no sé, horas normales o horas trabajadas. Entonces, por eso es configurable en este sentido la descripción, para que sea más cómodo por cada compañía establecer el nombre que quiere ver en sus reportes. Otro concepto muy importante que se debe conocer al momento de yo hacer una configuración en el software para la liquidación de una prenómina es el tema de los compensatorios. Bueno,
mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué es esto de los compensatorios? Bueno, los compensatorios son los días de descanso otorgados por el empleador al empleado cuando éste haya trabajado un domingo o festivo en su periodo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Los compensatorios, obviamente, es el día de descanso al cual el empleado tiene derecho según el Código Laboral colombiano. Y esto, digamos que se puede configurar de una forma u otra en el software. Pero entonces hay algo que pasa y es que, por ejemplo, en algunas compañías asignan el compensatorio para que se pague fijo en un día específico. Es decir, que todos los domingos y todos los festivos son los días compensatorios que se pagan como el descanso a los empleados. Pero en algunas otras compañías lo que hacen es una especie de negociación con el empleado para determinar si el descanso, el compensatorio se paga en un día a la semana o se paga el fin de semana. Digamos que eso ya está a merced de la negociación que hay entre el empleador y el empleado. Digamos que lo importante son las condiciones en las cuales se va a pagar, por ejemplo, un día con compensatorio o sin compensatorio, que es otra regla adicional que se debe justificar en la configuración que se hace inicialmente de los conceptos. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los días compensatorios, es como lo más común, es cuando el empleado descansa un día a la semana. Pero cuando estamos hablando de los días sin compensatorio, es porque el empleado no descansó en ningún día de la semana, por ende se le debe pagar el descanso normal más un día sin compensatorio, porque digamos que tiene ese recargo adicional por no haber descansado un día a la semana. Esta regla se tiene que aplicar por 7 días, es decir, por cada semana se determina si el domingo o cualquier día de la semana se debe pagar como compensatorio o sin compensatorio. ¿Y qué es lo que los diferencia? El día de descanso. Si el empleado toma el descanso, entonces automáticamente ese día se paga compensatorio. Pero si el empleado no descansa en esa semana, entonces automáticamente eso se convierte en un descanso sin compensatorio. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, los códigos de nómina. Cuando hablamos de los códigos de nómina, son estas parametrizaciones específicas que se deben hacer en todos los conceptos de nómina al momento de yo querer hacer una integración con nuestro software de nómina, con el software ERP. ¿Qué quiere decir esto? Para traducirlo mejor. Cuando yo voy a hacer una implementación con una empresa, pues voy a tener por un lado el software de nómina, que es el que nos permite hacer ya la liquidación de la nómina, pero cuando hablamos en términos monetarios, es decir, el software de nómina me va a decir a mí cuál es el salario real del empleado. ¿Por qué? Porque va a recibir las horas trabajadas de nuestro software de prenómina, que en este caso es Biotime Colombia. Y este software de nómina lo que va a hacer es que con base a esos tiempos trabajados que recibió, va a calcular y va a sumar, por ejemplo, si tiene vacaciones, si tiene ausencias, si tiene ausentismos remunerados o no remunerados que tienen un efecto diferente para poder calcular finalmente cuál es el valor del salario de ese empleado en el periodo de tiempo que se determine, sea por una semana, sea por una quincena, sea por una mensualidad. Recuerden que, por ejemplo, cuando hablamos de los ausentismos, todo lo que son los tipos de ausentismos remunerados, obviamente es porque son pagos por la compañía, pero existen ausentismos no remunerados que hace referencia a los que la empresa no reconoce, y adicional a eso, como es una ausencia, entonces esto afecta directamente el pago de los compensatorios, es decir, de los descansos de los empleados. Entonces, por eso todo esto es muy importante, conocer en detalle cómo se comporta una nómina realmente, para que ustedes al momento de hacer una parametrización en el software tengan muy claro cómo se puede configurar un recargo, cómo se configura el domingo con compensatorio, sin compensatorio, cómo se configuran las horas extras. También tienen que saber cuándo se pagan las horas extras diurnas, cuándo se pagan las horas extras nocturnas. Entonces, ya teniendo muy claro cada una de estas condiciones, ya estaríamos aptos para poder hacer la parametrización de
del software, digamos, en cualquier tipo de empresa. En este caso, entonces, vamos a hacer una explicación más detallada de cómo se hace el cálculo de estos conceptos específicamente en el software, en la parametrización de los conceptos de nómina, para que ustedes entiendan un poquito cómo se debe hacer eso. Importante, bueno, cuando yo quiero hacer una implementación de Biotime para X empresa, entonces yo primero tengo que tener el detalle de cómo es que esta empresa quiere liquidar. Ya teniendo ese alcance, yo ya me siento y hago la parametrización de los conceptos con el mismo código de nómina que se aplique para el software de nómina, con el nombre del concepto que quiera configurar el cliente en el sistema. Y de esa forma, digamos que ya podríamos obtener el tema de una liquidación en Biotime. Entonces, todo esto es muy importante porque digamos que es la base para yo poder hacer la configuración inicial. Digamos que es de las primeras cosas que se debe hacer para poder configurar el software. Bueno, entonces ahora voy a presentar en el software. Si ya están viendo mi pantalla, entonces vamos a dirigirnos a lo que es los conceptos de nómina. Entonces recuerden, cuando hablamos de la parametrización inicial de una compañía, siempre lo primero que debemos hacer es configurar todos los datos maestros. Recuerden que los datos maestros son los que están acá en el módulo de personal. Entonces, los datos maestros, ¿cuáles son? Para hacer una revisión de esto. Son los departamentos, los cargos, las áreas, las empresas, los centros de costos, tipos de empleados, los conceptos de nómina y específicamente también los empleados. Entonces, ¿por qué esto? Porque digamos que es la información que inicialmente que principalmente se debe configurar para yo poder operar el sistema. Yo no puedo entrar a configurar los turnos sin antes tener, por ejemplo, definidos cuáles son los empleados a los cuales les voy a asociar esos turnos. Entonces, por eso siempre debemos empezar y es requisito configurar los datos maestros. Entonces, tener toda la estructura organizacional de la compañía para poder hacer efectivo, digamos, los reportes. Entonces, en este caso vamos a dirigirnos a lo que son los conceptos de nómina. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se debe parametrizar inicialmente en cualquier tipo de empresa? Entonces, lo primero, vuelvo y les recuerdo, se debe tener muy claro cuáles son los conceptos y cómo liquidan esos conceptos la compañía que queremos en este caso configurar. Entonces, una vez tenemos ese listado de conceptos y cómo los pagan, entonces ya nos dirigimos a este formulario, le damos nuevo y aquí nos vamos a encontrar con varias cosas. El código del concepto, que es el código de nómina que estábamos hablando en la presentación. Entonces, aquí siempre deben configurar el código con el cual tengan configurado el tipo de concepto en el software de nómina. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo configurada o voy a configurar las horas extras diurnas y en el software de nómina, llámese cualquier software de nómina, tengo horas extras diurnas con el código 003. Selecciono las horas extras diurnas, que es acá, extra diurna. Pero si yo, por ejemplo, en mi software de nómina tengo configuradas las horas extras diurnas con el código 007, en el momento de que yo quiera hacer la integración con ese software de nómina, esa integración no va a poder ser efectiva, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estos códigos tienen que ser idénticos al software de nómina con el cual vamos a querer integrarnos. Entonces, este dato es muy importante para que lo tengan en cuenta. Por eso, siempre deben conocer muy bien en detalle los conceptos que van a configurar. La descripción del concepto. En este caso, nosotros vamos a almacenar el nombre que le queremos dar o el nombre que ya está configurado en el software de nómina, como para manejar el mismo esquema. Que si en el software de nómina se llama horas extras diurnas, aquí se llama exactamente igual. Otro de los campos que se debe tener en cuenta es que se debe habilitar el concepto. Este campo es para yo establecer
si ese concepto se va a mostrar en el reporte, es decir, se va a calcular o no. Por defecto, entonces él viene vacío, entonces siempre debo seleccionar que está habilitado, a no ser de que, por ejemplo, por una política de la compañía se va a cambiar un concepto porque ya no se va a pagar más, entonces lo que hacen es que lo deshabilitan para que no se muestre más en los reportes. Entonces, recuerden, si no está creado el concepto y no está habilitado, no se va a mostrar en el reporte. Lo segundo es que cuando ustedes creen los conceptos, los tienen que asociar a los empleados. Entonces, aquí está una de las ventajas con nuestro software, que nosotros vamos a poder parametrizar todos los conceptos que queramos, pero adicional a eso, nosotros podemos asociarlos a un grupo de empleados o a una empresa. Entonces, supongamos que en este momento yo configuré todos los conceptos de mi empresa. En este caso, configuré las ordinarias, las extras, los recargos dominicales, los compensatorios y sin compensatorios y los tipos de ausentismos, que ya vamos a hablar un poquito más de esto. Ahora, ¿cómo asigno esto a los empleados? Entonces, lo que hago es que selecciono, si es el caso de que quiero seleccionar, de que quiero asignar todos estos conceptos a los empleados. Lo segundo es que le voy a dar clic en transferir personal y acá me va a aparecer toda la base de datos de los empleados, obviamente a los cuales tengo permitido ver, porque recuerden que todo esto va acorde a los permisos que tenga cada usuario. Yo como usuario puedo loguearme, pero puedo ver, por ejemplo, la información de una empresa, como es este caso. El usuario Biotime solamente está visualizando la información de la empresa Biotime Colombia, perdón, Zcateco Colombia. Entonces, en este caso, selecciono a los empleados, le doy confirmar y de esa forma se va a asignar esos conceptos de nómina, todos estos que están seleccionados a los empleados. Entonces, ese es el primer requisito para yo poder hacer la configuración. ¿De qué otra forma puedo hacer la configuración más personalizada, que sea más individual? Yo lo puedo hacer también por empleado. Entonces, una vez cree el empleado, o si es un empleado que ya tengo creado, entonces lo que voy a hacer es, teniendo ya abierto el formulario, me voy para la opción de ajustes de nómina, que es la última pestaña, y acá en los conceptos de nómina voy a parametrizar, voy a seleccionar todos los conceptos que yo quiero que a ese empleado se le calcule. Es decir, si yo tengo conceptos que aplican para una empresa y para otra, entonces si yo pertenezco a la empresa 1, debo seleccionarle solo los conceptos de la empresa 1. De esa forma, se le va a mostrar con sus códigos y con el mismo tipo de liquidación a las horas trabajadas a este empleado. Si no tiene seleccionado ningún tipo de concepto, este empleado en los reportes de prenómina, todo va a aparecer vacío porque necesitas asignarle primero cuáles son los conceptos que se quieren liquidar. Entonces, es muy importante. Por acá tenemos un código de nómina que es algo muy particular y que puede sucederles en algunos proyectos. El código de nómina es un código único que el software de nómina de la compañía le asigna al empleado para múltiples cosas. Puede porque no usan la cédula, sino que usan directamente un código de nómina para hacer todas las transacciones, las integraciones, etc. Entonces, aparte de la cédula, en el ID del empleado, lo que van a hacer es que van a configurar acá ese código único que va a tener ese empleado en el software de nómina. ¿Para qué? Para que al momento de yo hacer esa integración, como no se está usando la cédula, entonces voy a poder usar el código de nómina, que es un código único también que va a manejar esa base de datos en el software ERP. Bueno, por acá tenemos también entonces en los conceptos de nómina la parametrización de los conceptos de tipo ausentismo. Entonces recuerden, los conceptos de tipo horas trabajadas son todos aquellos que se pueden calcular con una marcación. Es decir, yo puedo calcular las horas diurnas, ordinarias diurnas, las ordinarias nocturnas que corresponden a los recargos, las extras diurnas, las extras nocturnas, los festivos diurnos, etcétera, con base a la marcación de entrada y salida. Pero cuando yo no tengo marcación, esto hace referencia a una ausencia. Entonces, esto debe tener una justificación.
¿Y qué es esa justificación? Pues el ausentismo como tal, que la empresa o le va a asignar al empleado el día que no asistió o que no tiene el registro. Digamos que eso ya es muy particular. Si el empleado fue a la compañía, pero se le olvidó marcar, es diferente, porque entonces ahí ya lo que tenemos es una novedad, pero de que no realizó marcación. Pero cuando el empleado no va a la empresa a laborar porque tiene un motivo específico, llámese por ejemplo una cita médica, algo personal, entonces existen los tipos de ausentismos. Entonces cuando yo selecciono tipo de ausentismo, acá me van a aparecer esos 5 tipos de ausentismo que estábamos hablando. Los permisos remunerados, que recuerden que son los que la empresa como tal reconoce. Los permisos no remunerados, que son los que la empresa no reconoce. Las incapacidades, que pueden ser múltiples, suspensiones, vacaciones. Voy a hacer un ejemplo en este caso con las incapacidades. Incapacidades pueden ser muchas. Incapacidad puede ser reconocida por la ARL, incapacidad mayor a 3 días, menor a 3 días. Entonces, esto es importante crearlo de esta forma porque al momento de que yo le envíe al empleado, por ejemplo, una incapacidad reconocida por ARL, entonces va a ir con un código, entonces cuando yo le envíe esa cantidad de horas al software de nómina, él ya va a saber que si son reconocidas por la ARL, entonces tiene que reconocer ese dinero al 100% porque va a ser pagado por la ARL o al 80%. Eso ya también depende de las políticas que defina cada compañía. Pero digamos que esto no lo hace BioTime. BioTime simplemente va a reportar cuántas horas de ausencia tiene, pero ya el software de nómina es que dependiendo del tipo de ausentismo, determina cuánto se le paga a cada empleado por esa ausencia. Entonces, recuerden que ese tipo de particularidades no se parametrizan en BioTime, simplemente el tipo de ausentismo para saber cuántas horas de ausencia tiene. Y ya el resto se encarga el software de nómina de hacer la liquidación. Por acá tenemos un parámetro que nos va a permitir asociar las horas fijas. ¿Qué pasa? Resulta que tenemos diferentes tipos de ausentismos que se pueden manejar por horas o por días. Entonces, por ejemplo, si hablamos de vacaciones, en este caso esto no se maneja por horas, se maneja por días. Pero si hablamos, por ejemplo, de un permiso, una cita médica, entonces se debe parametrizar por horas. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si yo parametrizo, por ejemplo, una incapacidad cualquiera y le doy, por ejemplo, 4 horas y yo configuro el número 4 acá, quiere decir que cuando yo haga el registro de ese ausentismo, yo no tengo que seleccionar una hora de entrada y una hora de salida. Con decirle, por ejemplo, que del primero al primero, él automáticamente lo que me va a asociar son 4 horas, porque así lo tengo parametrizado en el concepto. Pero si yo no configuro, si el valor está en 0, entonces automáticamente se va a mostrar en el calendario al momento de crear un ausentismo la hora inicial y la hora final. Entonces, por ejemplo, si yo lo veo acá en incapacidad de PS, como pueden ver, acá está la fecha y la hora. Entonces, es obligatorio asociar la fecha y la hora para poder registrar el ausentismo. Pero si yo selecciono, por ejemplo, un ausentismo que tenga previamente configurado con el tipo de horas, entonces automáticamente lo que va a hacer es que me va a mostrar solamente en el calendario solo la fecha y no me va a mostrar la hora. No es necesario. Por ejemplo, en este caso tenemos este ejemplo en el cual las vacaciones está configurada por horas y no se muestra la hora de entrada y salida porque se va a manejar por días. Automáticamente lo que se va a asignar son las 8 horas por día para las vacaciones. Voy a mirar y voy a resolver las preguntas que tengamos hasta el momento en el chat para que continuemos ya con la interpretación de estos valores, la liquidación de los conceptos en los reportes de BioTime Colombia. Bueno, Juan, por el momento tenemos una acá pendiente que dice, ¿con qué software de nómina tiene compatibilidad BioTime? Bueno, qué buena pregunta. Realmente nuestra solución se puede adaptar a muchos software de nómina, podríamos decir que a cualquiera. ¿Por qué motivo? Porque nuestro módulo de integración es dinámico, es decir,
tú puedes diseñar la plantilla. Cada software de nómina, cada software ERP tiene una plantilla específica. Pero la ventaja es que nosotros en Biotime lo que podemos hacer es que vamos a diseñar el tipo de plantilla específica que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, haz que tengo SAP y necesito configurar en un campo el ID del empleado, es decir, la cédula, en otro campo el centro de costos, en otro campo el total de horas y en el último campo el código del concepto. Entonces, yo lo que hago es que acá en esta plantilla yo voy a arrastrar en la posición que yo necesite esos campos. Entonces, los arrastro. Supongamos que sean estos 4. Luego, yo puedo asignar un formato a cada uno de esos campos. Entonces, por ejemplo, si a mí el software de nómina me está exigiendo que el ID del empleado tenga que ir justificado a la derecha, con ceros a la izquierda o con espacios a la derecha, yo eso lo puedo hacer en la tabla de abajo. Es decir, cuando necesito esa configuración, entonces efectivamente selecciono el campo que necesito, darle formato, le doy el formato, si va a llevar algún tipo de separador, cuál va a ser el tamaño fijo, si tiene un tamaño fijo, y aquí voy a asociarle si va a llevar espacios a la izquierda, espacios a la derecha, si va a estar separado por ceros, etcétera. Entonces, en este orden de ideas, yo podría diseñar cualquier tipo de interfaz que se pueda exportar a Excel y a TXT. Y eso que en este caso estamos hablando de solamente de un archivo plano, que es el que yo voy a descargar. Pero si hablamos de una integración que es bidireccional, es decir, la que yo puedo lograr a través de la herramienta de la API, pues en este caso se están exponiendo todos los campos del software y yo podría en ese sentido diseñar cualquier tipo de interfaz también para hacer una integración, pero ya automática. En este caso, la integración por archivo plano es manual porque yo diseño la interfaz, la estructura, digo qué conceptos quiero descargar, también digo, por ejemplo, a qué empresa le quiero hacer la descarga de esas novedades y una vez establezca eso, yo lo que hago es que descargo el archivo manualmente. Acá selecciono la liquidación, el rango y descargo el archivo. Y ese archivo es el que voy a importar a nuestro software de nómina. Pero si ya lo quiero hacer por API, pues ya es diferente, porque ahí ya lo que se hace es un desarrollo aprovechando la API y en la cual vamos a enviar los campos, pero ya de forma automática al software de nómina que en este caso se esté integrando. Bueno, espero que haya sido claro con la respuesta. Ya para que finalicemos, entonces vamos a ver un poco cómo se ven o después, o mejor dicho, cuáles son los requisitos para yo poder, digamos, generar una prenómina una vez configurados los conceptos. Aparte de los conceptos, hay que hacer unas parametrizaciones adicionales. Entonces, es muy importante. Primero, los conceptos. Asociar los conceptos a los empleados. Luego de eso, entonces ya en el módulo de asistencia existen unas parametrizaciones específicas en las cuales yo voy a definir, por ejemplo, reglas de redondeo, el rango del horario diurno y nocturno, los turnos de trabajo, tengo que programar los horarios a los empleados, los turnos a esos empleados. Ya teniendo esto, entonces yo ya podría hacer el cálculo de la prenómina, que se hace directamente en la opción de cálculo. Acá yo voy a crear todas las nóminas que necesite, es decir, los periodos de liquidación, llamémoslos así, y ya en los reportes lo que voy a poder hacer es exportar toda esa información en los diferentes formatos que tenemos. Entonces, recuerden que tenemos 3 tipos de reporte, pero entonces en este caso nos interesa, son los reportes de la prenómina para poder validar la liquidación de estos conceptos que previamente ya tengo configurados. Entonces, el primer reporte es el de horas trabajadas. En este caso, yo lo que puedo hacer es o seleccionar un rango o seleccionar una liquidación. Entonces, preferiblemente yo selecciono la liquidación que ya tengo configurada, le doy confirmar. Recuerden que puede filtrar por cientos de costos, compañías, departamentos o por empleados específicos. De esa forma me va a aparecer
el reporte en el cual voy a visualizar la liquidación de esa prenómina. Esa liquidación se va a hacer ¿con base a qué? Con base a los turnos. Es decir, si el turno está configurado de 8 horas, entonces me va a calcular siempre las 8 horas y el resto de horas como horas extras. Si el turno es de 10 horas, entonces se pagan las horas extras después de las 10 horas. Entonces, siempre se va a calcular, es dependiendo de la parametrización de estos horarios. Bueno, ¿y cómo hace él el cálculo de los recargos, de los dominicales, de los festivos? Digamos que esto ya viene por defecto. Lo importante es establecer los conceptos y que estén bien parametrizados, que por ejemplo yo no tenga configurado un concepto que se llame horas ordinarias y que tenga seleccionado, por ejemplo, extra nocturna y extra diurna. En este caso estaría mal configurado si estamos hablando de las horas ordinarias, que son las horas establecidas en el turno. Es decir, si el turno es de 8 horas, de 6 a 2 de la tarde, las horas ordinarias van desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, en ese caso estaría mal configurado el concepto. Entonces, por eso todo parte de una buena configuración de los conceptos y de los turnos y de las reglas de asistencia. Ya con esto es que yo ya puedo obtener los reportes de la prenómina que se vean de forma correcta. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una liquidación estándar de estos empleados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un turno específico. Acá en la programación, ustedes van a poder ver cuál es el horario que tiene programado ese empleado y con base a los conceptos que tiene asociados, él le va a hacer el cálculo de las horas ordinarias, de las extras diurnas, de las extras nocturnas, etc. Entonces, todo esto lo va a hacer de forma automática y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué si las horas no son exactas, por qué me salen exactas? Específicamente porque yo tengo establecidos unas reglas de redondeo precisamente para eso, para que en el reporte no me aparezcan las horas exactas. Si yo eliminara todas las reglas de redondeo y volviera a calcular, entonces ya me va a mostrar exactamente cuántos minutos de horas extras adicionales o de horas ordinarias o de recargos, etc. Bueno, otra de las cosas que debemos tener muy presentes es que en estos reportes de prenómina ustedes van a poder observar los datos maestros que ustedes quieren ver en cada tipo de reporte. Es decir, son reportes dinámicos porque me van a permitir seleccionar qué tipo de conceptos quiero ver en el reporte, si quiero eliminar campos, si quiero eliminar, por ejemplo, conceptos, etcétera. Entonces, ustedes, por así decirlo, pueden diseñar el tipo de reporte que pueden ver y de esa forma construir un reporte más cómodo para leerlo. Otra de las cosas es que todos estos reportes son exportables a Excel y ya les voy a mostrar, por ejemplo, normalmente cómo se hace la exportación de estos reportes, cómo aparece la información en un archivo de Excel. Entonces les voy a compartir un reporte de prueba para que ustedes se den una idea de cómo es que se ve la información. Entonces, en este caso, por ejemplo, exporté la información de la nómina del 1 al 15 de febrero. Entonces, tengo estos empleados y acá ustedes van a poder ver la misma información con las horas ordinarias y todos los conceptos de nómina que tengan previamente configurados. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los compensatorios? Entonces, normalmente cuando el empleado descansa, si yo lo tengo así configurado, si se dan cuenta, acá el empleado descansó este domingo 7 de febrero y él acá le está pagando su domingo normal, su compensatorio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el empleado no descansa en la semana? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, del 1 al 7, el empleado trabajó. Y acá me está pagando
sus 8 horas del festivo que trabajó, recargo nocturno festivo que va desde las, vamos a mirar la marcación, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana, 7 horas de horas festivas diurnas, y adicional a eso me debe pagar las 8 horas del descanso del festivo sin compensatorio. ¿Por qué? Porque esto ya viene definido en la lógica del sistema para que cuando detecte que el empleado no descansó en la semana, le pague el festivo o el domingo, eso dependiendo del día, sin compensatorio. Ya saben que la diferencia es, o mejor dicho, la clave para poder interpretar esto es que si el empleado descansa en la semana, se paga compensatorio, pero si no descansa, se paga el domingo o el festivo trabajado más el festivo o el domingo sin compensatorio. Entonces, esa es la diferencia. Y como se dan cuenta, el sistema ya lo hace automáticamente. Obviamente, primero hay que parametrizar todos los conceptos. Adicional, para yo poder activar el cálculo de los domingos y festivos sin compensatorios, entonces necesito parametrizar una regla de asistencia adicional, que es calcular domingos y festivos sin compensatorios. Entonces, cuando yo tengo esto habilitado y tengo creados los conceptos de nómina que son para los domingos y festivos incompensatorios, entonces se va a mostrar en el reporte cuando el empleado no descansa el festivo o el domingo sin compensatorio. Pero si no tengo activa esa función es porque, por así decirlo, la empresa en ese caso no labora los domingos, no tiene necesidad de hacer esta parametrización porque todo se paga como su descanso normal. Entonces, esa es como la explicación más acertada para entender cómo se comportan los conceptos en Biotime Colombia. Acá no tenemos que parametrizar, por ejemplo, que las horas ordinarias se pagan de qué hora a qué hora, no. Esto ya viene en la lógica de nuestro sistema de forma automática, es decir, ella sabe cuándo pagar las horas ordinarias, sabe cuándo pagar los recargos nocturnos, porque eso ya viene establecido en la lógica del software. Lo único que yo tengo que especificar es el concepto como tal y con la parametrización que tenga el turno, él ya sabe cuándo pagar las ordinarias, cuándo pagar las nocturnas. Por ejemplo, el tema de las horas nocturnas se basa también en el horario que yo tenga establecido en esta parametrización de la regla global, que es el rango de horario diurno y nocturno. Entonces aquí yo establezco que las horas ordinarias sea para las extras diurnas, para las festivas diurnas, dominicales diurnas o las ordinarias diurnas, se paga desde las 6 hasta las 9 de la noche. Yo esto lo puedo cambiar porque puede ser, por ejemplo, una empresa pública en la cual las horas ordinarias se pagan de 7 de la mañana a 7 de la tarde y el recargo nocturno se paga desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Bueno, entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido muy claro la explicación de cómo configurar los conceptos de nómina en Biotime. También que quedara pues como muy claro qué son los conceptos, qué son los ausentismos, para que en sus proyectos tengan un mayor control al momento de hacer una implementación para el software de nómina. Entonces vamos a mirar si tenemos más preguntas para ya finalizar con el webinar de hoy. Sí, tenemos por acá una que nos dice Víctor Mendoza. En el campo de las horas extras, ¿hay alguna manera de que éstas sean aprobadas o no por la persona encargada, ya sea recursos humanos o un supervisor, para así evitar que los trabajadores se queden más tiempo en la empresa, sin estar laborando pero cobrando el tiempo extra? Sí, por supuesto. Nuestro software cuenta con un módulo de aprobaciones, que es el que está acá, pero todo esto depende de cómo configures el software. Entonces, cuando tenemos activo el flujo de trabajo, tenemos que establecer los niveles de aprobación para los conceptos que yo necesite. Entonces, lo que vamos a hacer en esta función es que vamos a configurar el flujo de trabajo, que diga, por ejemplo, aprobación de horas extras. Normalmente lo que se aprueban son horas extras, ya lo que son recargos y horas ordinarias, eso no hay necesidad porque hacen parte del horario de trabajo del empleado. Lo que se debe aprobar es lo que trabajan adicional
al horario. Entonces se crea el flujo de trabajo y luego acá en esta opción de las aprobaciones voy a poder aprobar todas las horas extras que el empleado obviamente haya laborado. Es decir, el sistema las va a calcular, pero si el supervisor o el jefe directo, la persona encargada de hacer la aprobación de estas novedades, no hace la aprobación, al momento de yo hacer la exportación del reporte, no me va a mostrar las horas extras o el tipo de concepto que yo vaya a hacer que quiera hacer la aprobación. Entonces, es como el requisito. Si yo voy a crear un flujo de trabajo para aprobar horas extras, si no se aprueban las horas extras, no se va a mostrar en el reporte o no se va a enviar en la interfaz de integración con nuestro software de nómina. Dicen sobre las licencias. No sé si mostraste ya alguna tabla de las licencias para refrescarle un poco a los asistentes. En la presentación yo siempre tengo acá la tablita de licencias. ¿Cómo funciona el licenciamiento en Biotime Colombia? Bueno, hay dos cosas importantes. La primera es que todas las licencias, cualquier tipo, sea para aplicación móvil, sea la licencia estándar, sea la licencia por dispositivos, tienen una vigencia por 3 años. Después de los 3 años se tiene que hacer una renovación, que esta renovación obviamente tiene un costo, pero ya dependiendo pues de en su momento, en el momento de la renovación, cuál es el porcentaje que se debe pagar por la renovación de esta licencia. Lo segundo es que la licencia se limita por dos cosas: por el número de dispositivos que se puedan conectar y por el número de empleados que están activos, que están creados en la base de datos. Entonces, por ejemplo, la licencia estándar es la que nos soporta 2 dispositivos y 200 empleados, pero el paquete básico nos soporta de 3 hasta 10 dispositivos y 1000 empleados. Lo mismo para la aplicación móvil, que en este caso solamente se controlaría por el número de empleados que va a tener acceso a la aplicación móvil. Por acá nos preguntan, ¿cómo puedo generar un reporte de cumplimiento diario? Por ejemplo, ¿a qué hora ingresó mi personal hoy? Bueno, digamos que esos ya son reportes de asistencia. Entonces, los reportes de asistencia van relacionados siempre a si entró, a qué horas entró, si marcó la salida, a qué horas marcó la salida. Entonces, para eso existen diferentes reportes. Entonces, por ejemplo, en los reportes de asistencia tenemos lo que son las llegadas tarde, las salidas tempranas, las excepciones, que es cuando el empleado no marcó una entrada, no marcó una salida o no marcó ambos. Entonces, esos son los reportes que nos permiten ver a qué horas entró el empleado y si llegó tarde o salió temprano. O lo puedes hacer directamente en el reporte de horas trabajadas o en los reportes de marcaciones, que es donde yo puedo ver exactamente la marcación que tienen los empleados, la entrada y la salida. Pero los reportes de marcaciones, estos reportes no tienen ningún tipo de cálculo. Los reportes de marcaciones simplemente van a mostrar datos de asistencia, la marcación de entrada, la salida, cuántas marcaciones hizo al día, etc. Yo les hago, por ejemplo, una sugerencia. Si quieren ver, por ejemplo, un reporte completo en el cual puedan ver cuándo el empleado llegó tarde, salió temprano, si tiene ausentismos, sus horas trabajadas con sus respectivos conceptos, entonces yo les recomiendo que exporten o que saquen el reporte de resumen total de asistencia. ¿Por qué? Porque este reporte me muestra absolutamente todo. Es un reporte muy extenso que obviamente ya hace, si es, por ejemplo, si solamente necesito horas trabajadas, se vuelve más complejo de leer, pero es porque tiene demasiados campos. Entonces, en ese caso, solo descargo el de horas trabajadas. Pero si necesito ver todos los datos, entonces descargo este reporte en el cual voy a ver la información del empleado, la fecha, el turno. Acá me está mostrando, por ejemplo, si entró tarde. Cuando en la hora de entrada me aparezca coloreada en color rojo, quiere decir que ese empleado entró tarde, porque su horario era a las 6 y marcó a las 6:10. Si la hora de salida era la
A las 2, este empleado marcó a las 12:55, me va a salir en color verde. Entonces, este reporte es muy bueno porque les va a mostrar absolutamente todo ese tipo de información. Adicional a eso, la liquidación de la prenómina, que aquí la estamos viendo. Las horas ordinarias, las horas extras diurnas, las horas extras nocturnas, los recargos, algo como esto. Como siempre, pues muchísimas gracias a todos por regalarnos esta hora de todos los viernes, por la asistencia. Llegamos a tener un poco más de 50 personas conectadas al tiempo en el webinar de hoy. Entonces, como siempre, muchísimas gracias a todos por asistir. Y como siempre, síganos en nuestras redes sociales como Zetacatecco Colombia, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. La invitación a unirse a nuestro canal de noticias en WhatsApp, donde estamos constantemente enviando todas las invitaciones a los webinars, promociones, información de los productos y estar muy, muy pendientes de todo lo que Zetacatecco Colombia está siempre preparando. Pam, muchísimas gracias por tu tiempo, por la explicación del día de hoy y feliz fin de semana para todos. Gracias, Roger, y muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan un muy feliz día.